Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La epístola a los Gálatas. Hemos visto muchas veces, pero a ver, ¿qué sacamos de aquí? Me baso en un versículo. Está en 4:19. Gálatas, la epístola a los Gálatas 4:19. Y dice así, palabra del Señor. Hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Les voy a pedir que lo lean, por favor, ustedes. Ese solo versículo, a la voz de 3, 2 y 3. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bien breve, pero profundo, de una enseñanza amplia. Dice una vez más, hijitos míos, es el trato que les da el apóstol a los hermanos de Galacia, con mucho cariño, como a niños. Miren, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? El 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hablando a los Gálatas de tal forma que se acuerda a llamarlos hijitos como un padre o una madre para sus hijos. Hablando a los Gálatas de tal forma que se acuerda de que Él fue quien les había llevado a Cristo. Él fue el que los ganó para Cristo. Y les habla como un fiel padre o un fiel pastor verdadero. Sufre de nuevo dolores de parto por ellos. Entonces veamos esto. Cuando dice, hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo? Quiere decir que ya sufrió. ¿Para qué? Porque por medio de Él, por su palabra, por supuesto, del Señor, ellos vinieron a Cristo, fueron engendrados por el Espíritu de Dios, por la palabra que les dio allá en esa época de su viaje, está registrado en Hechos de los Apóstoles, y les da ese trato como padre o como madre en este caso. Hijitos míos, les habla con ternura, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Recordemos que esta epístola al principio les trató duro. En el capítulo 3:1 dice, oh Gálatas, insensatos, ya no es con cariño. En el 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les habla duro. En otra versión dice, aquí dice, oh Gálatas insensatos. En otra versión de la Biblia dice esa palabra, oh Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó? Y dice en otra, ¿quién los embrujó
para no obedecer a la verdad. Miren, pero como un padre se enoja contra su hijo, pero también le trata con ternura, y aquí les trata con mucho cariño y les dice: hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir? Cuando dice vuelvo, que la primera vez fue cuando ellos fueron traídos a los pies del Señor, y ahora vuelvo a sufrir. Lo compara con el dolores de parto, con un dolor que había en su interior, por los que él los había ganado para Cristo. Y dice, dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El mensaje es eso, el título del mensaje: que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito de Dios. Uno es que hemos venido al Señor porque alguien nos predicó y nos trajo a los pies del Señor. Y ahora, prosiguiendo en la carrera de la fe, pues, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Entonces, está hablando de esa manera, está tratando, porque el apóstol en esta epístola les escribe acerca de una defección que habían hecho los Gálatas, porque maestros judaizantes se habían metido en la congregación de Galacia después que salió el apóstol. Una vez que habían sido establecidos ya la iglesia, Pablo salió y se metieron maestros judaizantes que estaban mezclando, ¿ya? Él les había compartido la palabra de verdad, el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia de Dios. Pero falsos maestros se habían introducido, maestros legalistas. Decían que sí, la salvación es por gracia, pero también hay que guardar la ley, hay que circuncidarla. Estaban haciendo una mezcla después que salió el apóstol Pablo. Y estaban mezclando judaísmo con cristianismo. El mensaje de la gracia es gracia pura, sin mezcla, ¿ya? Y el apóstol, con todo su afecto, les escribe de esta manera a los Gálatas. El propósito de esta salvación, no solamente para los de Galacia, sino para todo creyente, es que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué quiere decir? Está hablando de dolores de parto. Es como cuando un niño nace, ¿ya? Y la madre o los padres esperan que ese niño tenga un desarrollo normal, ¿ya? Pero cuando ven que no tiene desarrollo normal, tiene defecto el niño, no crece, se queda ahí. Es en ese sentido, está enfocando, ¿ya? Ningún padre, ninguna madre le gusta que su hijo se quede ahí, pequeñito y ahí con defectos. Tiene dolor. El niño tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que ser fortalecido, tiene que crecer saludable, tiene que llegar a ser un hombre, ¿ya? Como que todos nosotros hemos desarrollado. En ese sentido, en la vida espiritual también, del cristianismo, nacemos, pero no hay que quedarse ahí, hay que crecer, hay que desarrollar por el Espíritu de Dios, ¿ya? Y por supuesto por su palabra, la palabra de Dios.
Tenemos el Espíritu Santo, ellos tenían el Espíritu Santo, pero por eso es importante la palabra de Dios, bien importante. Y esto es la voluntad de Dios, no es que Pablo estaba, solamente decía eso Pablo, claro, lo decía por el Espíritu. Esta es la voluntad de Dios, que todo creyente, no sé cuándo nos hemos convertido, ya no sé cuánto tiempo, eso no interesa. El asunto es que una vez que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener el desarrollo normal conforme la voluntad de Dios, hermano. Y ese es el propósito de Dios. Entonces, miren lo que dice, por eso Pablo estaba hablando de tal manera. Les hablaba duro y les hablaba con cariño, con ternura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al principio, y esto es bien importante, hermano, bien importante en la vida cristiana, el desarrollarse y el crecer sanos, saludables, espiritualmente, hermano. ¿Por qué estaba tan enojado? Les escribió de tal manera al principio, Gálatas insensatos, porque vio el peligro de que los Gálatas se queden ahí sin crecimiento, sin desarrollo normal, hermano. Entonces, la misión de Pablo que de Dios había recibido, lo dice al empezar la carta en el capítulo 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Yo soy apóstol, no soy puesto por hombre, está diciendo, ¿ya? Eso, sino por Jesucristo. Sabemos que Él recibió la revelación directa, y esa es la voluntad de Dios, hermano. Entonces, cuando se trata de alterar esta forma, este crecimiento normal, pues se ve un peligro. ¿Por qué Pablo dijo al principio palabras duras? Hasta Pedro lo dijo. Pedro, estás de condenar, le dijo. Entonces, porque el hacer defección del mensaje puro es como alterar el alimento sano, saludable para el cristiano. Y él estaba velando por eso. Alguien dijo, ¿cuál es el peligro más grande? ¿Cuál es el enemigo más grande? El peligro para el cristiano. Alguien dirá, ¿el diablo? Sí, en parte, pero aquí no. Es la doctrina, hermano. El diablo ya fue vencido, pues, tienta, pero un peligro en la vida cristiana, como lo vio Pablo, es hacer defección de la sana doctrina. El legalismo es veneno para el alimento espiritual de los cristianos. El legalismo, hermano. Algunos creen que el diablo es el más peligroso, hermanos. El diablo está ahí, sí, pero es el mezclar, no dar el alimento sano para el crecimiento normal de la vida cristiana, hermano. El legalismo. Por eso Pablo reaccionó de tal manera, hermano, para con los de la iglesia en Galacia, y eso por extensión a toda la iglesia. Hasta que Cristo decía en ese versículo,
hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de muerte, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, esa es la voluntad de Dios, hermanos. En cada creyente, en cada miembro del cuerpo de Cristo, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y esa es la voluntad de Dios. Romanos lo dice 8:9, Romanos 8:29. Es el propósito y la voluntad de Dios, hermano. 8:29. Dice así, Romanos, porque a los que antes conoció, miren, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a quién, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es la voluntad de Dios. Y sigue hablando. Esa es la voluntad de Dios. Y el mensaje que traía Pablo, pues, que tiene Pablo para la iglesia es que Cristo sea formado en nosotros, hermano. Y eso es por su palabra. Eso es por la sana doctrina, hermano. Es importante. Es importante la oración, pero es más importante la palabra de Dios. Porque si oramos, tenemos que orar conforme la palabra de Dios, hermano. Entonces, miren, qué importante. Porque esa es la voluntad de Dios. A la iglesia de Éfeso también le escribió acerca de esto. Efesios capítulo 4, la iglesia en Éfeso 4, y esta es la voluntad de Dios. Dice así. Él, o sea, más antes dice en 4:11. Y para esta labor, Él estableció ministerios. Aquí en Efesios lo dice. 4:11. Y dice, y Él mismo constituyó, Él, está hablando del Cristo, que subió por encima de todos los cielos, ¿ya? Una vez que bajó, pero subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dice en el 10. En el 11, está hablando de Cristo, el que resucitó de entre los muertos. Y Él mismo constituyó entre la iglesia, entre los creyentes, a unos apóstoles, a otros, a ver, díganlo, a unos, a otros, a otros, y a otros, y a otros. ¿Para qué? Lo dice el siguiente versículo. A fin, ¿para qué o con qué fin estos dones? Esa es la labor de los ministerios, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando de un crecimiento espiritual, de edificar, de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Ya? Está hablando de la iglesia, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios, que los creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, alcancemos ese nivel, como dice, a la medida de la estatura de un varón perfecto. Está hablando de madurar. A los corintios les dijo, ustedes son unos niños en Cristo. No han crecido, ¿ya? Pero aquí está diciendo que Él constituyó. Ahora, este es el propósito de que Dios, nos podemos dar cuenta de que para qué Dios puso pastores y
maestros para la edificación, hermano. ¿Y cómo se edifica? Con la palabra de verdad, con la palabra. Es por eso necesario compartir la palabra. La palabra de Dios es la que nos alimenta y nos da sabiduría, conocimiento, fortaleza, crecimiento espiritual, que es bien importante. Porque si no hay la enseñanza como debe ser, aunque seguimos aprendiendo, no lo sabemos todo, pero hay que dar el alimento para que haya crecimiento. Con ayunos no vamos a crecer. Hay por ahí gente que mucho ayuna. No estoy diciendo que no hay que ayunar. Si quiere ayunar, ayune, hermano. Pero en silencio, no le diga a nadie. Eso es. Eso dice la palabra. Cuando ayunes, lávate la cara, no pongas cara de que tienes hambre. Si quieres ayunar, ayuna. Pero eso no da crecimiento, hermano. La palabra de Dios, hermano. Si quiere ayunar, ayuna. No estoy diciendo, no, que no se debe. Si quiere ayunar, ayune, pero en silencio, personalmente, tú y Dios, y los que pueden se enteran, ¿no? Tu familia, listo. Lo que da crecimiento es la palabra de Dios, el evangelio de poder, por supuesto, con todo el respaldo del Antiguo Testamento, hermano. Porque esta palabra, dice Pablo, yo no los recibí de hombre ni por hombre, sino directamente de Jesucristo, el alimento sólido. Entonces dice en Efesios, estamos a fin de perfeccionar a los santos. ¿A dónde ¿cuál es el propósito de Dios? Que los santos seamos perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, ese es el propósito de Dios. Seguimos creciendo, queremos tener un desarrollo normal, hermano. No como los gálatas que se habían dejado influenciar por falsos maestros. ¿Sí? Entonces Pablo vio el peligro, hermano. Es un peligro. ¿Cuál es el enemigo más peligroso? El diablo. El diablo sí, hasta por ahí. Pero este es un peligro. Hacer defección de la sana doctrina. Es un alimento que no es puro, que puede afectar a los creyentes. Entonces, por eso, de esa manera reacciona el apóstol Pablo. Estamos dice, para que ya no seamos niños. El 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ahí está, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de los miembros tenemos diferentes actividades, dones que Dios nos ha dado para servir en la iglesia o en la obra del Señor. Bueno, ahí nos desarrollamos, ahí crecemos, hermano. Colosenses, a los colosenses les dijo esto, después está Filipenses y Colosenses, capítulo 1 y desde el 24. Les está hablando de la iglesia. Y Pablo, así como sufría aquí, sufro dolores de parto, dice, ¿no? Pablo ha sufrido mucho por llevar este mensaje y que hoy nosotros muy cómodamente podemos recibir, escudriñar. Él sufrió
persecuciones, azotes, dice en Corintios, ¿ya? Casi me muero, dice en otra parte. Dios tuvo misericordia, le apedrearon, le pegaron, naufragios por llevar esta verdad, porque es de gran importancia. Él dijo, de nada hago caso, con tal que acabe mi carrera, ¿ya? Y el ministerio que recibí del Señor. Bueno, Colosenses dice, el 1:24, ahora me gozo, dice, en lo que padezco. Ahí está, el padecimiento de Pablo, el sufrimiento. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Está escribiendo a la iglesia, Colosas. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, o sea, como está, como lo recibió, comunicar el mensaje que recibió, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y dice, y esta palabra era el misterio escondido desde tiempos eternos, dice el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Miren, de la voluntad de Dios, que en tiempos antiguos, bajo la ley, no se había dado a conocer esto. Era un misterio desde oculto, había estado oculto. ¿Quién lo ocultó? Dios, para manifestar en su tiempo, en la dispensación que Él había establecido. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En otras palabras, que ahora ha sido revelado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, miren, a fin de presentar como perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Es la voluntad de Dios. Cuando dice perfecto no quiere decir sin fallo, ¿no? En este cuerpo fallamos. Maduros en cuanto a la vida espiritual, la nueva criatura, perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Les habla de esta manera, el misterio, y esa es la voluntad de Dios, porque era un misterio escondido, ¿ya? Tenemos que nacer de nuevo y tiene que venir el desarrollo, normal, pero sin defecto. Los Gálatas habían estado desarrollando, ya estaban desarrollando, o se estaban quedando estancados, hermano. Claro, el propósito eterno. El propósito de Dios es que el creyente sea formado conforme al carácter y el comportamiento, en su carácter, en nuestro carácter y en nuestro comportamiento conforme la voluntad de Dios. Pablo sufrió por eso, dice, sufro nuevamente. Pablo sufrió por llevar este mensaje, sufrió mucho. Sufrió por sus parientes, dice allá en Romanos 9. Sufría por sus parientes, por el Evangelio, por llevar y comunicar este mensaje. Por eso Pablo pedía oración por él, ¿ya? Entonces, miren, ese es el propósito de Dios. Estamos en Colosenses, ¿verdad? Colosenses.
Romanos 9:12, volviendo. Romanos 9:12. Perdón, 9:2. 9:2 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. También sufría por sus parientes, por lo de su nación, por lo de su sangre. Yo quisiera ser maldito, dice, anatema. Era el corazón de un hombre entregado a Cristo, que tenía el amor de Dios en su corazón, hermano. Y así sufría por la iglesia. Por eso pedía oración. El apóstol Pablo: oren por mí, decía. Porque la responsabilidad era grande, la tarea era sublime, pero grande. Pero tenía que pasar por muchas aflicciones y oposiciones. Esta parte más lo voy a leer. Y él pedía oración en Efesios capítulo 3, versículo 13. Y dice: por lo cual pido que no desmayéis en medio de sus tribulaciones, para comunicar estas verdades, y contra todo lo que se oponía y contra los adversarios del Evangelio, él estaba orando. Qué importante la oración, por supuesto la palabra. Y en 3:13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. No se desalienten, porque se enteraba la gente, seguramente. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Y él oraba por los hermanos. El 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Está hablando de la nueva criatura, de la criatura que tiene que tener ese desarrollo normal e ir siendo edificado para alcanzar la madurez que dice la palabra. El 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, sean mentes. Y así la oración. Él oraba en medio de las tribulaciones, hermano. El dolor, el sufrimiento de Pablo, que dice allá a los Gálatas, volviendo a la iglesia de los Gálatas, basado en un versículo, cuando dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El propósito: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y después les enseña doctrina que ya lo hemos compartido, la alegoría, la diferencia que hay entre la ley y la gracia, con estos ejemplos de dos mujeres. A continuación está, ¿ya? Para aclararles, para enseñarles. Y Pablo dice que, por eso en 2 Corintios dice que el hombre natural, este cuerpo, hombre natural, se va desgastando. Todos lo sabemos. Este cuerpo se va desgastando. El hombre natural se va desgastando. Pero el hombre interior,
La nueva criatura se renueva de día en día, hermano. Hay un crecimiento, tiene que haber el crecimiento espiritual. El hombre natural en todos, pues se nos va desgastando, hermanos, eso es natural. Pero el interior, la nueva criatura, tiene que desarrollarse de día en día, hermanos. Por eso Pablo sufría, hasta que Cristo sea formado. Ese es el propósito final y la voluntad de Dios para cada creyente, hermanos. Y lo que da creyente. En otra parte les dijo a ustedes, a ver, siguen niños, dejen ya la leche y tomen alimento sólido, les dijo, allí en Hebreos. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, hermano. Ese es el propósito final. Entonces, qué importante es la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, hermano. Es importantísimo. En la iglesia todo es bueno, hay que servir, hay que hacer lo que Dios nos dice. ¿Ya? Todos estamos llamados a tener un desarrollo normal. Todos, antiguos, nuevos, jóvenes, niños. Todos debemos procurar ese desarrollo normal, la madurez, hermano. Por eso estamos aquí. Pablo tenía un corazón de pastor, o sea, era apóstol, pero un corazón de pastor que lloraba, él lloraba. Él se enojaba, lloraba por el rebaño, hermano. Ese es el corazón del pastor, del buen pastor, que llora, que clama, ruega, los exhorta, pero también los consuela y les dice que es necesario el desarrollo, crecer, hermano. Eso está diciendo en este solo versículo, hermano, 4, 19. Hermanos, estamos en Gálatas. Tenía un dolor en su corazón. Sufría Pablo que los cristianos no crezcan, hermano, espiritualmente. ¿Ya? Sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Ese es el anhelo de Pablo, con un corazón verdadero de siervo de Dios, hermano. Es la necesidad de edificar a la iglesia con todo lo que tenemos, con las herramientas, hermano. Ese es el corazón, esa es la voluntad de Dios, del llamado de Dios para edificar a la iglesia. Hay que ganar almas, sí, hay que predicar afuera, todos somos llamados a dar testimonio, hermano. Pero esos llamados, esos traídos a la iglesia, pues tienen que ser alimentados para que tengan un crecimiento espiritual, una nutrición normal, hermano. Sí. Hermano, no habla aquí de pasatiempos, no. Hay que edificar a la iglesia, a los creyentes. Ahora yo quiero decirle, así crecí. Aprendí de un siervo del Señor que amaba la palabra de Dios y no se cansaba de decirnos, exhortarnos, y la palabra. Hermano, así crecí. Seguramente ustedes también, y aquí estamos para motivarnos a madurar según la voluntad de Dios, hermano. Hermano, ese es el propósito final. Es el propósito de Dios, que cada miembro de su cuerpo madure. Una vez dijo el pastor, aprendimos pues de él, yo aprendí mucho del pastor. Cristo no se va a casar con una
novio de una mujer inmadura. Cristo se va a casar con alguien que es madura, como es normal. Eso dijo una frase nomás, no está en la Biblia. Entonces lo que hacíamos es escudriñar. No entendíamos, pero seguimos escudriñando, seguimos aprendiendo. Todos, desde el que lo habla, seguimos aprendiendo, hermano. Y por eso sufrió Pablo. Y con su experiencia le dijo a Timoteo, no lo va a ver, pero ustedes saben, sufre. Timoteo, joven, al joven le estaba instruyendo, al joven pastor. Timoteo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, como buen ministro de Jesucristo. Sufre. No le dijo, pare de sufrir. No le dijo. Como hoy día predican por ahí. Pare de sufrir, dicen. ¿Y qué? El apóstol Pablo sufrió tanto. Timoteo sufre penalidades, sufre como buen soldado de Jesucristo, hermano. Es hermoso la vida cristiana. Es un deleite la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero como alguien dijo, deleitarse en el Señor no solamente saltar y brincar cuando estamos alabando al Señor. Deleitarse en el Señor, esto lo dice el pastor, deleitarse en el Señor es hacer con deleite lo que se te ha comisionado. Si estás limpiando el piso o el baño, deleítate en eso, porque lo estamos haciendo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, hermano. Sí, con deleite. Hoy estamos reunidos en la presencia del Señor y nos deleitamos en su presencia y en su palabra, que nos da fortaleza, que nos da crecimiento, que nos nutre al hombre interior. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, nos deleitamos. Yo me deleito a venir a reunirme con todos mis hermanos aquí, a servir al Señor, hermano. Así hemos pasado todos. Yo me deleitaba cuando era diácono también. Ya hacía lo que quería, hacía algo. Hermano, el propósito es que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cristo. Por eso digo, con pasatiempos no vamos a crecer. Jóvenes, deleítate en predicar, deleítate, hermano, en compartir ahí afuera, hermano. Yo me deleitaba, hermano, nuevito, ahí afuera salía en las movilidades, comenzaba a predicar y era un deleite para mí, hermano. Póngase de pie, hermano, póngase de pie, vamos a agradecer al Señor, que nos da oportunidades, que nos da la gran oportunidad, hermano. Porque somos la esposa de Cristo, hermano. Una esposa madura. Hermano, Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude a crecer y a madurar, hermano. Y su palabra es verdadera. Voy a terminar leyendo una vez más y yo no me canso de leer esto, ¿ya? Un versículo solamente. Exhortándolos y luego dándoles doctrina con el ejemplo de Sara y Agar a continuación. Pero ese versículo está puesto ahí y dice: hijitos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Ahí entra también la oración, el clamor, hermano, el ruego, la súplica. ¿Cómo? Un hombre de oración, de intercesión. Dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oremos
Que Dios nos ayude, hermano. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.